Buenas noches, mi nombre es Erika Justo, cursante del quinto año de Derecho. El tema a tratar es sobre el sistema de identificación de personas, indicios y evidencia, valor probatorio del retrato hablado. El sistema de identificación de persona dentro de su identidad y su identificación, la identidad la llamamos como un conjunto de características que hacen a una persona distinta a los demás y solo igual a sí mismo por su parte. La identificación es el proceso para reconocer a un individuo vivo o muerto en sus restos cadavéricos, a los métodos para establecer la identidad como tal. Su clase de identificación, dentro de la clase de identificación tenemos la identificación judicial, tiene como fin principal la identificación de los delincuentes, constituyendo un elemento de prueba judicial. La practican técnicos especializados suministrando la ficha sinaléptica. La identificación médica, esta requiere de reconocimientos anatómicos, y sirve para la identificación de un individuo vivo o muerto a sus restos óseos. La identificación de personas vivas en el ámbito civil lo podemos llamar como la confirmación de identidad en personas reportadas como extraviado o desaparecido, sobre todo en menores que han evolucionado físicamente al paso del tiempo. También tenemos en el ámbito penal la identificación del presunto responsable de la comisión de un delito o en un caso de reincidencia del mismo. El confirmar la identidad de un individuo y comprobar su posible transgresión criminal mediante la evidencia de su participación en el lugar de los hechos o del señalamiento. En la identificación de cadáveres tenemos en el ámbito civil, su identificación de cadáver también lo tenemos en el ámbito penal. Estas dos tienes que están inmersas allí. En el sistema de identificación en recién nacido, el recién nacido va a ser desde el momento mismo del nacimiento por medio de la observación directa. Comienza su identificación, su sexo, talla, piel, extremidades completa. Posteriormente, la toma de huella de la planta de los pies, huella positiva. El pediatra hace su ficha de identificación, su nombre del nombre de la madre, el sexo del producto, número de cama, edad gestacional, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, peso, talla, color de tez, color de cabello, color de ojos, perímetros encefálico, torácico y abdominales, segmentos inferior y superior de la espina ilíaca a la planta del pie y sus observaciones. Dentro de las dificultades del método de identificación, lo entendemos como los cadáveres con rigidez cadavéricas. Esta se encuentra en un estado temporal, en rigidez que luego cederá para dar comienzo a la putrefacción. El cadáver como comienzo de la putrefacción es recomendable comenzar limpiando los erizamientos de la piel con la asistencia de un pequeño cepillo, agua y jabón, cuidando en ello de no dañar el tejido. Con un bisturí se produce un corte por debajo del pliego de flexión de la tercera falange con el propósito de retirar la capa epidérmica sobre como que si fuera un dedal. También tenemos que las dificultades en el método de identificación de cadáveres rígidos. En estos son aquellos cadáveres en los cuales la diferencia en el rigor mortis, la rigidez que se ha instalado en la forma de momificación o codificación. Los cadáveres saponificados que se han encontrado también sumergidos en largos periodos de tiempo, que son denominados saponificados en estos casos. Y los cadáveres quemados, que también viene siendo cuando un cuerpo se expone al fuego, presenta una contracción de músculos o tendones, como la posición de un boxeador. Diferentes sistemas de identificación, la dactiloscopia, que es la disciplina que estudia las huellas digitales. Estas se pueden apreciar en grandes tipos, que es la huella latente y las visibles.
En el levantamiento de huellas digitales, siendo necesario definir las huellas latentes, son originadas cuando son sustancias químicas que exudan los poros, agua, aceite, aminoácidos y sales. Y las huellas visibles, que son aquellas que pueden observarse a simple vista como tal. Rastros de impregnación, rastros de sustracción, rastros por depósito, rastros por ataque, que son aquellos que se producen sobre superficies de reacciones químicamente con los componentes de la exudación. Y la antropometría, que este estudio está basado en las dimensiones que tiene el esqueleto, con los cuales a partir de los 21 años que se conservan invariables. Diferencia entre evidencia e indicio. Los indicios vienen siendo en todo objeto las huellas, las marcas, instrumentos, señal, rastro o que se utilizan y se producen respectivamente en las comisiones de un hecho. Y las evidencias se tratan de todo elemento físico que tiene estrecha relación con la comisión de un hecho presuntamente delictivo, cuya análisis o estudio proporciona las bases de carácter científico para encaminar la buena forma y de toda investigación. La diferencia entre indicios y las evidencias, bueno, los indicios se colecta en el sitio del suceso, y solo se determinan posibilidades o probabilidades de algo. Y las evidencias, en donde luego es procesado, estudiado y analizado de manera técnica, científico estable, algo cierto o demostrable. Su semejanza, bueno, ambas son de gran importancia y utilidad para la investigación criminal, ya que estos contribuyen de forma muy práctica y positiva para el esclarecimiento y culminación de una determinada investigación como tal. Cuando también está el retrato hablado. El retrato creo que viene siendo una disciplina artística mediante el cual se elabora el retrato o rostro de una persona extraviada. Y la odontología forense, que esta es la aplicación de conocimientos odontológicos con fines de identificación y tiene utilidad del derecho laboral civil. También nos encontramos con un valor probatorio del retrato hablado. En el proceso penal venezolano, de acuerdo a la sentencia sugerida, en ellos están los datos básicos, los órganos de la Corte de Apelación, y en los expedientes, el ponente, las partes actoras, su motivo, decisiones, en esos datos básicos como tal. En la sentencia objeto de estudio, cuyo motivo consiste en el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha del 21 de agosto de 2012, dictado por el juzgado 18º de la primera instancia de funciones, el de control de este circuito judicial penal, mediante el cual niega la solicitud hecha por esta defensa, y también ante del reconocimiento del imputado José Daniel Escalante Carrero en rueda de individuos. Esta también nos muestra que son, esta también nos muestra que son de tal modo que hay un muy sucinto. Es necesario distinguir que el proceso penal venezolano nos distingue tres etapas claras. En su desarrollo, la fase preparatoria, que se requiere a la investigación penal y que determina en cierta en un acto conclusivo de parte del fiscal.
También la fase preliminar, que concluye con un orden de apertura a juicio de admisión de hecho o sobreseimiento, y la fase de juicio propiamente dicha, que es el desarrollo del debate y finaliza con una sentencia. Dentro de estas etapas, los jueces tienen delimitada claramente su actuación jurisdiccional, quedando su rol de sujeto resolver los asuntos que son sometidos a un conocimiento con facultad. Este bien definido se trata de un juez de primera instancia en función de control, de juicio, de ejecución. En este sentido, cabe destacar que la primera etapa de la fase de proceso de investigación es la que tiene por objeto la colección de todos los elementos de convicción que permita fundar la acusación del fiscal y de la defensa. Y la defensa de la defensa del imputado como tal, todo lo dispone en el artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo su naturaleza exclusivamente investigativa, encaminada a la búsqueda de la verdad, mediante la realización de un conjunto distinto de actos destinados al establecimiento. Por otra parte, podemos también hacer un pequeño énfasis sobre los retratos hablados, que lo vimos anteriormente, que es una disciplina artística. Lo podemos definir así, mediante la cual se elabora el retrato o rostro de una persona extraviada cuya identidad se ignora. Se toma como base los datos fisonómicos aportados por testigos de individuos que conocieren o tuvieran la vista a quien se describe. En los casos de robo de infame, el retrato hablado se ha venido utilizando últimamente para estimar posibles cambios de configuración del menor a través del tiempo. En su odontología también forense, la odontología forense es la aplicación de los conocimientos odontológicos con los fines de identificación, y tiene su utilidad de derecho laboral, civil y penal. En la rama de odontología que trata del manejo y el examen adecuado de la evidencia. De la evidencia dental como tal, y de la valoración y la presentación de los hallazgos dentales. La palabra lo dice, odontología, que pueden tener intereses por parte de la justicia. También presenta gran utilidad para indicar de quién es el cadáver que se ha encontrado. Segundo, determinar si la causa de la muerte tiene como origen algún acto delictivo. Tercero, conocer la víctima y también al posible o probable victimario, entregar el cuerpo a los familiares. Y la genética forense, por último, la genética forense viene siendo una ciencia que ahora está al servicio de la justicia y que se ha servido para identificar a los responsables de los delitos. Con la denominación de la genética forense, esta se define de uso de los ciertos técnicos empleados en la genética para la identificación de individuos en base al análisis de la polimorfismo y del DNA, que básicamente se centra en las áreas de identificación de las personas desaparecidas a partir del cadáver, y la investigación de la paternidad, tanto desde el punto de vista de la reclamación, de la impugnación, y el análisis de los restos orgánicos con pelo, semen, salivas, sangre, etcétera, que han quedado en la escena de un crimen o de un delito sexual como tal. Gracias.